Un mes sin Nicolás Maduro en el poder. Hace apenas 30 días, Venezuela despertaba con el estruendo de explosiones y la imagen de aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura sobre Caracas y otras ciudades del país. Un episodio que marcó el inicio de un periodo de incertidumbre, expectativa y profunda tensión política. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se llevan un mes en una cárcel de Estados Unidos donde enfrentarán un juicio por narcotráfico. Venezuela pasó a manos de Delcy Rodríguez, quien ha liderado ciertos cambios en el país al tiempo que mantiene viva la retórica chavista. Organización de Derechos Humanos en Israel denuncia tortura sistemática a presos palestinos encarcelados en prisiones israelíes. El gobierno de Benjamin Netanyahu niega estas acusaciones que los palestinos llevan denunciando desde hace décadas. La ONU insta a la comunidad internacional a que garantice plenamente sus derechos. Ucrania acusa a Rusia de haber lanzado el ataque más potente en lo que va de año contra sus instalaciones energéticas. El presidente Volodymyr Zelensky, el jefe de la OTAN, afirma que Moscú no se toma en serio el fin de la guerra. A un mes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, Venezuela atraviesa una etapa de cambios políticos. La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó al frente del país y conserva gran parte de la estructura chavista en asuntos militares, civiles y judiciales. Pero Estados Unidos presiona para que se implementen cambios políticos y económicos en el país. Rodríguez tuvo que ceder el control del petróleo a Estados Unidos y reformar la ley de hidrocarburos para que el sector privado comercia el crudo venezolano. Además, anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, donde estaban encarcelados más de 1.000 presos políticos, según diversas ONGs de derechos humanos. Estados Unidos reabrió esta semana la misión diplomática y su encargada, Laura Dogu, ayer le comunicó en Caracas a la presidenta encargada que el plan de Washington es que Venezuela se encamine a una transición democrática. Maduro y su esposa Cilia Flores cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen en una cárcel federal mientras esperan una nueva audiencia judicial prevista para marzo. La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de 4 delitos federales, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. Las calles están tranquilas. Caracas ha recuperado paulatinamente su ritmo habitual y la vida cotidiana desde la captura y traslado de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Estados Unidos. En medio de la incertidumbre hay quienes creen que la acción produce inevitablemente una transición en Venezuela. Otros, en cambio, dicen que sin Maduro, pero con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, continúa el autoritarismo y que, por ende, sin libertades ni democracia, no hay cambio de régimen político. Bueno, lo que se ve es que está reprimida. La gente quiere opinar, manifestarse, ¿no? Vienen a favor o en contra, pero están como reprimidos. Están como, bueno, así estamos, desde hace muchísimos años. Siempre está la incertidumbre, hasta que se despeje la incertidumbre. Estamos a la expectativa, la empresa, la gente, el comercio, todo. Una continua incertidumbre. Yo me alegro mucho que le metan no sé cuántas cadenas perpetuas. Por culpa de él, mis hijos están afuera. Es un pequeño ejemplo. Bueno, si dicen o hacen lo que están diciendo, pinta muy bien. Yo espero que la economía mejore, que es lo principal. Pero la propaganda política se ve en todas partes en Caracas y el chavismo aún mantiene un cierto apoyo. Seguidores de Maduro repudian la acción de Estados Unidos y le envían mensajes. Bueno, que sea paciente, que resista y que mediante la verdad va a salir a flote, y porque no hay derecho de que un policía del mundo venga aquí a secuestrarnos. Nuestra postura es exigirle al gobierno de Estados Unidos que nos devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, no es fácil juzgar la velocidad de los cambios que se han generado este mes sin Maduro, ya que no se conoce la agenda prevista, señala el analista Benigno Alarcón. Bueno, la realidad del asunto es que creo que en el país lo que hay es una enorme expectativa. Pareciera que los venezolanos al final están tratando de entender hacia dónde vamos
Hay una enorme expectativa de que se produzca un cambio político hacia la democracia en Venezuela y la gente básicamente hay cierto nivel de ansiedad, lo que se percibe en la calle, por tratar de que los cambios que se vayan a producir se terminen de producir para definir un poco la situación. Alarcón advierte que se han registrado avances en materia energética y monetaria, pero falta transparencia en lo político. En este contexto y pese a los eventos ocurridos hace un mes, no se han producido estallidos sociales. La presencia policial es constante y la población parece haber asumido una lógica de esperar y ver, priorizando la búsqueda de alimentos y la seguridad personal. Lentamente, sin embargo, se reactivan voces de protestas silenciadas por la represión. Estudiantes, universitarios y familiares de presos políticos exigieron este martes en Caracas celeridad en la aprobación de una ley de amnistía. Esta ley fue prometida por Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro. Sería discutida en la sesión del Parlamento de este martes, sin embargo, finalmente no entró en la agenda. Presos políticos recién liberados acudieron también a la protesta. Ni uno, ni dos. ¡Que sean todos! Este fue uno de los lemas que resonaron en la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país. Unas horas antes, el proyecto de ley de amnistía de los prisioneros no había alcanzado a entrar en la agenda de la sesión del Parlamento. El movimiento estudiantil, que ya había confrontado en el pasado al gobierno de Maduro, volvió a alzar su voz este martes. Estas cárceles deben ser intervenidas por organizaciones de derechos humanos, por ONG, por la Cruz Roja, por la ONU, para que vean lo que en este momento se vive allá adentro. Sé que es riesgoso decir todo eso, pero yo no puedo irme para mi casa dejando a mis hermanos, más de 1000 presos que faltan todavía por liberar. En el último tiempo, las manifestaciones contra el gobierno se habían vuelto una rareza en Venezuela. Después de la represión de las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que llevaron a más de 2000 personas a prisión bajo cargos de terrorismo. La concentración del martes coincide con el primer mes de la incursión militar estadounidense que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo presión de Washington, prometió impulsar una ley de amnistía general que abarca los 27 años de la era chavista. Entre los manifestantes también se encontraban algunos de los presos políticos recién liberados. Entendemos que estamos viviendo un proceso de transición donde los Estados Unidos están jugando un papel fundamental y son los que van a permitir que se cumplan cada uno de los 3 pasos que hablaron claramente. Vamos a la recuperación económica, vamos a la reconciliación y esa transición con unas elecciones generales libres. Esta misma semana, la ONG Foro Penal confirmó en un informe que se han realizado 344 excarcelaciones de presos políticos en el país caribeño. La ONG anunció que aún queda un total de 687 presos políticos en Venezuela. Y seguimos hablando de este tema en la economía, Paco. Así es, Silvia, seguimos en Venezuela después de que Caracas flexibilizara el control estatal sobre el sector petrolero. El país confía en que los inversores privados puedan hacer despegar de nuevo la industria. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó una reforma legal que reduce el rígido control estatal y abre el sector al capital privado y extranjero en un intento por atraer inversión y revitalizar la producción. El lago de Maracaibo, en Venezuela, fue antaño el corazón de la industria petrolera nacional. Aquí yacen enormes reservas, en parte todavía sin explotar. Pero las instalaciones para su extracción están obsoletas y el lago contaminado por derrames de hidrocarburos. La explotación petrolífera cayó drásticamente durante la gestión de la compañía estatal PDVSA. Usted ve que los campos petroleros parecen unos pueblos fantasmas. Si usted ve Lagunilla, ve Bachaquero, ve por acá, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, sencillamente eso es porque ya no está el soporte de PDVSA detrás de todo eso. La que fuera una zona próspera está ahora empobrecida y abandonada. Sus habitantes esperan que las reformas atraigan la inversión y que con ello aumenten los salarios, las pensiones y el poder adquisitivo. Según analistas, la inflación rondó el 400% en 2025, pero la esperanza va a la par de la incertidumbre. El futuro es incierto. Podemos ser muy optimistas, pero no podemos engañarnos.
sea, esa es mi percepción, esa es mi visión. Pero no es fácil. El presidente Donald Trump quiere que las empresas estadounidenses se encarguen de extraer el oro negro venezolano, pero estas son reticentes. Algunos expertos calculan que haría falta invertir entre 70.000 y 180.000 millones de dólares para aumentar considerablemente la producción. Demasiado coste para una zona considerada económicamente de riesgo. El magnate tecnológico Elon Musk ha fusionado SpaceX con su empresa de inteligencia artificial XAI para crear una firma valorada en más de $1 billón. De esta adquisición surge la empresa privada con mayor valorización del mundo. Musk tiene previsto construir centros de datos en órbita. La operación permite financiar XAI con miles de millones de dólares procedentes de SpaceX. La combinación de SpaceX, un importante contratista del gobierno, y XAI conlleva cierto riesgo reputacional. El chatbot de Musk, Grok, es objeto de varias investigaciones internacionales después de que el mes pasado generara una avalancha de imágenes de desnudos no consentidas. Es la mayor fusión de la historia. Ana Nieto, ¿cómo ha sido recibida por unos mercados que ya cuentan con una próxima salida a bolsa de SpaceX? Es la mayor fusión de la historia, pero no en los mercados públicos. Son dos empresas privadas lideradas por la misma persona, Elon Musk, y la valoración también es privada. Y como suele ocurrir en el caso de Elon Musk, el mérito de la fusión radica en compartir su visión de futuro, que en este caso consiste en unir las dos empresas para crear centros de datos en el espacio para los servicios de inteligencia artificial. Esta es su visión de futuro, pero en su visión de presente la operación se percibe desde un punto de vista mucho más terrenal, como una forma de financiar a XAI, la empresa de inteligencia artificial que recientemente absorbió también X, la antigua Twitter. XAI pierde dinero y necesita muchísimo capital, como otras empresas del sector, pero la competencia por el capital es siempre muy dura cuando se está compitiendo con pesos pesados como Anthropic o como OpenAI, también con las actividades de inteligencia artificial de grandes empresas como Alphabet, Google o Meta, que tienen una gran compañía detrás. SpaceX sería esta gran compañía detrás de XAI. Y aunque hay mucho interés por su salida a bolsa a finales de este año, también es que decir que SpaceX no es tan grande como ninguna de estas dos empresas y todavía está por ver qué beneficio puede sacar de esta fusión con XAI. Musk se centra en este aspecto del negocio, pero ¿qué pasa con Tesla, la empresa que sí cotiza en el mercado? Sí, Tesla también está dando un giro hacia la inteligencia artificial y, de hecho, se ha especulado que la fusión podría ser a tres bandas, incluyendo a Tesla. Pero a día de hoy Tesla es una automotriz que parece estar diversificando su dirección, ahora que ha perdido su liderazgo en los coches eléctricos y que está más contestado por otras firmas en el mismo sector. Las cifras del cuarto trimestre, conocidas hace apenas unos días, presentan una empresa en la que caen los ingresos, los beneficios, el cash flow y los márgenes. Las ventas de autos cayeron un 9% en todo el año 2025, lo que ha permitido que la China BYD le supere de muy largo en ventas. Musk ha decidido que no se va a producir el modelo S ni tampoco el modelo X más, y que el espacio de fábrica que estaba destinado a estos dos autos se va a destinar a la construcción de su modelo de robótica Optimus. En cuanto a los automóviles, está trabajando en robotaxis y en conducción asistida supervisada. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Paco. Dejamos la economía, más noticias. Gracias, Paco. Vamos a Estados Unidos porque la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, concluyó tras poco más de 2 horas. El encuentro se desarrolló a puerta cerrada en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa, y tras varios desencuentros entre ambos mandatarios, a tal punto que Washington llegó a revocarle el visado al presidente sudamericano. Petro llegó poco antes de las 11 de la mañana, pero no fue recibido en la puerta ni por Trump ni por la Guardia de Honor Militar. Según publicó el mandatario colombiano en la red social X, el republicano escribió en una dedicatoria que ama a Colombia
y que fue un honor recibir a Petro. El narcotráfico era un eje de este encuentro. Washington dice que la producción de cocaína aumentó bajo la gestión de Petro, mientras que el colombiano defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa. Y la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem denuncia tortura sistemática a presos palestinos encarcelados en prisiones israelíes. En su último informe, El mismísimo infierno, la ONG israelí aporta nuevos testimonios de palestinos liberados que describen la violencia psicológica, física y sexual a la que fueron sometidos en su cautiverio. B'Tselem denuncia condiciones inhumanas, inanición deliberada y negación de atención médica. Israel niega estas acusaciones que los palestinos llevan denunciando desde hace décadas. Les advertimos ahora que las imágenes que van a ver en este reportaje pueden herir su sensibilidad. Protesta silenciosa en Ramallah, en la Cisjordania ocupada. Desde el 7 de octubre de 2023 acuden aquí todos los jueves con fotografías de sus familiares encarcelados. Una de estas madres nos dice que teme por el estado de su hijo en una prisión israelí. Con este frío está sin ropa ni mantas, la comida es mala, va a desfallecer. Esta mujer sabe lo que es estar en una cárcel israelí. La llamamos Nabila para proteger su identidad. Tiene miedo de que si habla puedan arrestarla otra vez. Es como vivir en una fosa común. Nadie sabe nada de quienes estamos ahí. Cualquiera puede morirse y nadie sabrá cómo ni por qué. Cuando estás ahí tienes únicamente lo mínimo imprescindible para sobrevivir. Nabila estuvo meses encarcelada tras el 7 de octubre de 2023. Es lo que Israel llama detención administrativa, es decir, sin cargos y sin juicio. Nabila denuncia que abusaron de ella numerosas veces, psicológica, física y sexualmente. La comida que nos daban, dice, era muy poca o estaba podrida. Nos daban palizas y hubo abusos sexuales. Eso no fue fácil para mí y todavía me afecta. Uno de los guardas metió el pene por la ventana de la celda. Me quedé espantada. Esto pasó más de una vez. El suyo no es un caso aislado. Este video, publicado por la Organización Israelí de Derechos Humanos, B'Tselem, muestra a reclusos siendo sometidos a maltratos, incluso abusos sexuales. En su último informe, Living Hell, el mismísimo infierno, B'Tselem documenta decenas de casos de presunto abuso. Desde la liberación de casi 2.000 palestinos en octubre de 2025 por acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las denuncias se multiplican. Muchos estuvieron en la prisión de Ofer. Si bien la mayoría de la prensa israelí califica a estos palestinos liberados de terroristas, la gran mayoría fueron detenidos sin juicio. Hoy se calcula que hay unos 9.000 palestinos recluidos aún en prisiones israelíes, incluidos cientos de menores. La mayoría están a la espera de un procedimiento judicial. El Servicio de Prisiones de Israel, que gestiona las 30 cárceles civiles del país, rechaza categóricamente las denuncias de abusos, esgrimiendo que son falsas y que no hay pruebas. Mientras el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, se jacta abiertamente en redes sociales de las condiciones de detención de los palestinos. Condiciones absolutamente mínimas, pero hay otra cosa que debemos hacer, imponer la pena de muerte. B'Tselem denuncia tortura sistemática y deshumanización en las cárceles israelíes. Este es el resultado de un largo proceso de deshumanización de los palestinos. No lo vemos únicamente en los campos de detención, sino en todas partes, en la forma en que el régimen israelí está tratando a los palestinos en todos los ámbitos. Estas personas se permiten actuar así porque saben que tendrán absoluta impunidad. Nabila afirma que la prisión israelí le ha dejado profundas secuelas psicológicas, pero considera esencial hablar de ello para dar voz a quienes permanecen encerrados. Y Rusia ha lanzado ataques nocturnos con drones y misiles contra Ucrania. Esto coincide con el inicio de la segunda ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra que comienza el miércoles en Abu Dhabi. Estos últimos ataques también ponen en duda la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que logró que el Kremlin aceptara detener los bombardeos de Ucrania temporalmente debido al frío extremo.
Natalia Holbenko está de pie en lo que solía ser su dormitorio. Ella y su esposo consiguieron escapar con su hijo de 11 años luego de que su edificio fuera alcanzado por un ataque aéreo ruso. Pero, con temperaturas de aproximadamente 20 grados bajo cero y los cristales de las ventanas destrozados tras la explosión, se ven ahora forzados a buscar otro lugar donde vivir. ¿Te parecen estas negociaciones? Dicen que acordaron negociar e incluso un tipo de alto el fuego. ¿Y dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Nunca existieron, no llegarán y no son reales. Holbenko se refiere a las declaraciones de Donald Trump sobre el acuerdo para que Rusia dejara de bombardear Ucrania por una semana debido al frío extremo. Palabras que el presidente repitió solo horas antes de los últimos ataques. Le pedí que no disparara misiles contra Kiev ni ninguna otra ciudad durante una semana y accedió. Según el presidente Zelensky, el Kremlin ha roto esta tregua energética. Hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Estos son los días más fríos de este invierno y precisamente ahora tenemos ataques contra infraestructuras, principalmente energéticas. Privar a la gente de electricidad, de calefacción, de abrigo y provocar apagones. Esta es la verdadera actitud de Rusia ante todo lo que está sucediendo. La visita de Rutte a Kiev es una muestra de solidaridad con Ucrania justo antes de las conversaciones de paz trilaterales con Moscú, mediadas por Estados Unidos, previstas para el miércoles y jueves en Abu Dhabi. El secretario general de la OTAN se unió a Zelensky en un minuto de silencio por los soldados ucranianos caídos. Rutte afirmó que los ataques nocturnos de Rusia en Ucrania socavan la credibilidad de Moscú cuando afirma que también desea la paz. Y hasta 150.000 soldados ucranianos han muerto en combate o permanecen desaparecidos en la guerra con Rusia. Se estima que cerca de 500.000 han resultado heridos. Tras casi 4 años de conflicto, los médicos en Ucrania han perfeccionado técnicas para tratar complejas lesiones de guerra, incluida la reconstrucción facial. Artem espera su regalo de Navidad, su 18ª y con suerte última cirugía. A este veterano de guerra de 38 años lo hirieron en 2023 en el frente en Kupiansk. Un proyectil de 120 milímetros alcanzó mi refugio y luego había luz. No sentía dolor, no podía pensar en mi familia ni en mí mismo, solo luz. Después todo se oscureció y sentí un dolor enorme. Uno no entiende de dónde viene ese dolor. Dicen que le destrozaron el cuerpo. Me arrancaron la mitad de la mandíbula, de la oreja hasta aquí, la tenía colgando. Tenía una herida en los ojos, muy profunda. El hombro, el codo, ambas piernas, los testículos. 2 años después las cosas parecen ir mejor. Estás respirando por la nariz. Tienes las vías nasales completamente despejadas. Artem, es fantástico. La doctora Natalia Komashko es la directora ucraniana de Face the Future. La misión lleva equipos médicos al oeste de Ucrania para ayudar con cirugías de reconstrucción facial para los heridos en combate. Artem, para mí está todo prácticamente perfecto y lo estará del todo cuando quitemos esta parte y te limpiemos la nariz. Y Artem y yo nos veremos únicamente en situaciones agradables y no en la sala de operaciones. Su esposa e hijo fueron cruciales en su recuperación, pero sabe que será difícil reintegrarse en la vida civil. Artem era director funerario en Odessa, un trabajo muy social, dice, pero ahora ya no se siente en condiciones de continuar por su aspecto. Era exasperante. La gente pasa por tu lado, te ve y mira para otra parte. O los vecinos se quedaban mirándote también. A veces les decía, ¿por qué no metes el dedo ahí si tanta curiosidad tienes? Estar con otros veteranos le resulta más fácil, especialmente los que, como él, tienen heridas faciales. Te arreglaron bien la nariz. Está mejor que antes.
Artem y Andriy pasaron semanas juntos mientras se recuperaban de sus operaciones. Teníamos una sala llena de hombres guapos. Sí, los mejores. Se ayudan entre ellos para superar el trauma. Te echas antes de dormir y empiezas a recordar los peores momentos de tu vida, cuando casi te matan, cuando fallaste. Es lo que te ocurre antes de dormir y al poco tiempo vas al psiquiatra y le pides antidepresivos. Hoy le operan por última vez. Artem está mucho más callado que hace un día. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Cómo te sientes? Bien. El equipo nos dice que será una operación rápida para eliminar el exceso de piel de la nariz. Realizar estas cirugías de forma independiente es un gran reto para este equipo de doctores ucranianos. Dicen que han aprendido al vuelo de los mejores cirujanos del mundo. Esta es la última. Artem ya no necesita más operaciones. Lo ha recuperado todo, la función, la respiración y su belleza. Artem tiene boletos para volver a Odessa en 2 días. Está deseando regresar. No ha podido hablar con su familia debido a los ataques y apagones constantes en su ciudad natal. Desde que lo hirieron, su hijo está con ansiedad. Teme que su padre no vuelva a casa. Al menos ahora, Artem ya no tendrá que irse de nuevo para someterse a cirugías. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias destacadas de este martes 3 de febrero. Debido a fuertes nevadas, el aeropuerto de Frankfurt, el más transitado de Alemania, ha tenido que interrumpir sus actividades. Muchos vuelos fueron cancelados o desviados mientras los servicios de mantenimiento intentaban despejar las pistas. Desde hace más de un mes, una ola de frío se ha apoderado de Alemania. La capital, Berlín, ha registrado el enero más frío en 16 años. España es el más reciente país que ha anunciado la prohibición de redes sociales para adolescentes menores de 16 años. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dijo que su administración también presentará un proyecto de ley para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales por los contenidos ilegales y los discursos de odio. Otros países como Reino Unido, Francia y Grecia están considerando prohibiciones similares. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.